Dice la Escritura que aproximadamente el Señor murió el viernes a las 3 de la tarde. El domingo a las 3 de la mañana aproximadamente el Señor resucitó. Entonces esta mañana también vinimos a orar a las 3 de la mañana, pues dándole gracias al Señor porque resucitó, porque eso es lo que a nosotros como iglesia sustenta nuestra fe. Sabemos y entendemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si en Jesús hubiera habido pecado, Él no hubiera podido resucitar, porque la muerte no se pudo enseñorear de Él. Por eso Él resucitó. Entonces, eso es lo que estamos hoy como iglesia nosotros celebrando, su resurrección. Si ustedes tienen el boleto a la mano, el folletico dice, la enseñanza de hoy dice, Jesús resucitó. Bien, entonces agradezco, como les digo, a todas aquellas personas que vinieron y nos acompañaron en esta actividad. Nosotros como iglesia tomamos la Cena del Señor el primer domingo de cada mes. La Biblia no enseña, no dice con qué frecuencia hay que tomarla. Entonces, por ejemplo, algunas doctrinas o algunas religiones lo toman todos los días. Hay otras que lo toman cada 8 días, hay otra que lo hacen cada 6 meses, hay otra que lo hace cada año. Bueno, entonces esta iglesia determinamos tomarla el primer domingo de cada mes. No es ni mucho tiempo, ni tampoco es poco, para que no se convierta en una vana repetición. También nosotros decidimos esta Semana Santa, como dice decimos los hombres, Semana Santa, decidimos tomarla para en esta semana conmemorar la vida y obra de Jesucristo. No lo estamos haciendo como un acto religioso, simplemente vamos a tratar de que cada Semana Santa hagamos esta actividad para recordar, para conmemorar el momento cuando Jesucristo padeció, el momento cuando Él fue glorificado. Jesús se glorificó cuando Él resucitó. Él se glorificó en la resurrección. Entonces decidimos tomar esta semana para conmemorar este evento tan importante en la vida del Señor. En Lucas 22, si son tan amables, leemos Lucas 22. Este versículo lo tocamos toda la semana. Lo vamos también a tocar hoy. Lucas 22. Ahí en el Nuevo Testamento. Lucas 22, 18. Lucas 22, 28 y 29 y 30. Lucas 22 del 28 al 30, más bien entonces. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces dice aquí en el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Quién le está hablando aquí? Jesús, ¿a quién les está hablando? A sus discípulos, a los que lo siguen a Él, a los que creen en su palabra, a los que obedecen su palabra. Entonces, bajo esta palabra, nosotros como iglesia estuvimos con el Señor para esperar esta promesa. Dice, pero vosotros, aquí en el 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Sobre esta promesa, la iglesia nos congregamos y servimos al Señor. Eso es para que lo hagamos con el entendimiento. ¿Bien? Entonces nosotros, el día de hoy, como les decía, vamos a conocer acerca de que Jesús resucitó. La porción que vamos a leer el día de hoy es Mateo 28. Esa es la porción del día de hoy, Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28, de versículo 1 al 10. Dice el título, la resurrección. Mateo 28,
versículo del 1 al 10. Mateo 28, versículo del 1 al 10. Nos ponemos de pie, son tan amables. Bueno, yo tengo ni al... Pero bueno, si quiere, dámoslos al 20. Está bien. Mateo 28, versículo del 1. Ah, sí, el boletín dice... Sí, qué pena, me equivoqué tal vez. Bueno, leámoslos al 20, está bien. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron le adoraron, pero y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, que sea el Señor trayendo revelación de esta su palabra sobre nuestro espíritu. Tenemos que entender algo: la vida de Dios está en su palabra. Esa es la vida de Dios. Nosotros los hombres, por el pecado, estamos muertos en el espíritu. Y por eso en Juan 6:63 dice: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios, que es vida, tiene que ser recibida en mi espíritu por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús. En Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo aquí. Tenemos que hacer todo con el entendimiento para que esto no se convierta en una vana repetición, para que no estemos viviendo una religión. Entonces vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esa tu palabra, Señor. Padre, te pido que seas tú obrando con poder con ella, trayendo revelación a nuestro espíritu, Señor. Quita todo velo el entendimiento.
Obra con poder y gloria sobre nuestro espíritu, Señor. Que esta tu palabra cumpla el propósito, que es producir vida y vida en abundancia a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, para que lo que por gracia hoy aquí vamos a recibir, por gracia demos a otros. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad, Señor. Glorifícate en esta tu hora. Envía a tus ángeles, Padre, para que contengan tinieblas y que esta tu palabra corra y produzca la vida, Señor. Obra con poder y gloria. Te pido por mí, Señor, para que yo no sea sabio en mi propia opinión, para que yo no hable por mi propia cuenta, para que yo no busque mi gloria ni mi justicia, sino que sea tu Santo Espíritu revelándome y enseñándome toda la verdad. Obra con poder y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podemos sentarnos si son tan amables. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios, dice aquí en el sermón, dice, Dios no miente, Dios no cambia. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Sabemos y entendemos en Génesis 1:1 dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Salmo 100 dice la Biblia que Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es el creador. También enseña la Biblia que Él es el eterno Dios. También la Biblia enseña que Él es todopoderoso. También enseña la Biblia que a Dios ni los cielos de los cielos de los cielos lo puede contener, porque Él está por fuera de su creación, porque Él es el creador. Entonces el Dios que nada lo contiene, que nada lo sostiene, porque Él es Dios absoluto, Dios que no necesita de nada ni de nadie. Entonces, en ese sentido es que dice la Biblia que Dios no miente, Dios no cambia, porque la voluntad de Dios, el plan de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Ya todo Dios lo tenía planeado. Si ustedes ven la Biblia tiene un Génesis y un Apocalipsis. O sea, la Biblia, ¿qué significa la palabra Génesis? Principio. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Final. O sea que el plan de Dios ya está. Ya Dios tiene un principio y tiene un fin. Simplemente ahora nosotros vemos el desarrollo de su plan. Si nosotros vemos la Biblia, hemos visto cómo la Biblia se va desarrollando poco a poco. Y nosotros los hombres somos los protagonistas del desarrollo de su palabra. Por eso la voluntad de Dios ya se ejecutó y se está ejecutando. O Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, conocer acerca de que Dios no miente y Dios no cambia, a nosotros los hombres nos es difícil. ¿Por qué? Porque por el contrario, nosotros somos seres creados, somos criaturas de Dios. Nosotros somos temporales. Nosotros los hombres no somos eternos en esta carne, somos temporales. Nosotros los hombres somos circunstanciales, porque de acuerdo a cómo estemos viviendo un momento, de acuerdo a cómo estemos viviendo una situación, decimos ahorita una cosa y mañana opinamos otra. Por ejemplo, muchas personas vienen a la iglesia y vienen y reciben la palabra y les predicaron y son gozosos y uno los ve con esa alegría recibiendo la escritura y creen en el Señor y se bautizan y dicen que aleluya, gloria a Dios y quieren vivir la vida de fe y qué tengo que hacer para servir y hermano dígame qué puedo hacer y yo quiero servir al Señor, pero ese momento les dura un mes, un año, 2 años. Porque puede ser que en el momento que llegaron aquí, pues llegaron por una circunstancia y el Señor se glorificó en ellos y les ayudó en la situación que tenían, porque desafortunadamente casi siempre todos llegamos por medio de una situación, ¿no? Entonces el Señor obra con poder y nos ayuda y resulta que la situación se arregló y listo, me olvidé. Desafortunadamente eso somos los hombres, somos circunstanciales, somos temporales. Asimismo cuando, por ejemplo, nosotros los hombres cuando contraemos matrimonio, ¿no? Entonces en la boda estamos gozosos y hasta que la muerte nos separe y te amo y resulta que 5 años, 10 años y
Apareció una persona y se acabó la cosa. Bueno, porque eso somos los hombres, somos temporales, somos circunstanciales, estamos sujetos al tiempo y al espacio. Por el contrario, Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio, porque Él es Dios creador absoluto. Su palabra no cambia. Entonces esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra seguridad, que Dios, su palabra, no cambia. No cambia. Entonces, cuando yo leo la Biblia y cuando yo conozco a Dios, yo me agarro de Él. ¿Pero de qué me agarro de Él? De su palabra, sabiendo y entendiendo que Él promete, que hay promesas en la Biblia. En Primera de Juan dice que esta es la promesa, la vida eterna. Esa es una promesa que tiene la Biblia, la vida eterna. Y nosotros los hombres, ¿cómo es que podemos tener esa vida eterna? ¿Cómo? Solamente por medio de su palabra, de conocer a Dios. Juan 17:3, lo dijo Héctor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no obedecemos a su palabra, no vamos a tener vida eterna. No nos engañemos, no nos engañemos. La vida eterna de Dios está en su palabra. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie tiene vida eterna si no es por mí. Y si ustedes leen la Biblia con detenimiento, se van a dar cuenta que siempre Él está diciendo lo mismo, que Él es la vida, que su palabra es la vida, y esa es la promesa que Él nos da, vida eterna. Entonces, en cuanto a esta verdad, Dios no miente, Dios no cambia. Miremos, si son tan amables, Hechos de los Apóstoles, después de el Evangelio de Juan está Hechos. ¿Qué dice en el libro de Hechos, capítulo 6? Vamos a leer Hechos, capítulo 6, del versículo 7 al 20. No, perdón. Hebreos. Disculpa, es el libro de los Hebreos, me equivoqué. Hebreos capítulo 6, está casi al final, ahí más adelantico está el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 6. ¿Sí llegamos? Ok, vamos a leer del versículo 7 al 20. Hebreos capítulo 6, versículo 7 al 20. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que por amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Dejemos hasta ahí, dejemos aún. Entonces, ¿qué dice en el versículo 7? Dice: porque la tierra que bebe la lluvia,
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros los hombres la bendición de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo recibimos nosotros los hombres la bendición de Dios? Entonces muchas personas por religión están diciéndole a las personas, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y normalmente nosotros cuando las personas nos dicen, Dios te bendiga, creemos que es que Dios nos va a suplir las cosas de este mundo. Que Dios te bendiga y entonces creemos que es que Dios nos va a dar trabajo, casa, prosperidad, bienestar, economía. Pues eso, la Biblia enseña que eso son añadiduras. Dios dice, mire, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es la bendición de Dios? Entonces, miremos qué es cuando habla acerca de la lluvia. Miremos, sin que perdamos aquí, miremos en Deuteronomio, capítulo 32. Está en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo Testamento. Es el quinto libro. Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a ver qué es la lluvia. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, vamos a ver del versículo 1 al 6. Deuteronomio 32, versículo del 1 al 6. ¿Sí lo encontramos? Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. ¿Cuál es la bendición de Dios? Aquí lo dice, en el 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Cuál es la bendición de Dios? Entonces, cuando empezamos el culto, el hermano Jairo nos dijo que ¿cuál es la obra de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesús. Él es la buena noticia. ¿Por qué? Porque todos los hombres estábamos muertos en pecados y delitos, y Él vino como el Salvador. Él vino y murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? Que yo esté predicando su nombre a los hombres, que yo esté enseñando que Jesús es Dios de salvación, Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es el Salvador, que Él nos da vida eterna, que Él perdona los pecados, que solamente por Él podemos llegar al Padre. Esa es la bendición de Dios. Entonces, cuando dice que yo labro, ¿se acuerda con el mandamiento que le da Dios al hombre en el huerto del Edén? Que lo sacó lo sacó y lo puso en el huerto para que labrase y guardase la tierra. ¿Qué es labrar? Labrar es trabajar por mi espíritu. ¿Cómo trabajo yo por mi espíritu? Entonces, primero que todo, pues tengo que leer la Biblia, ¿no? Segundo, tengo que orar. Tercero, tengo que predicar. Creí, por tanto, hablé. La palabra tiene que ser puesta por obra. La palabra tiene que ser predicada. La palabra yo no solamente la tengo que recibir como un conocimiento intelectual. Si nosotros venimos aquí solamente para recibir palabra y para conocer, pero no estamos enseñando afuera, no estamos haciendo absolutamente nada.
y no vamos a recibir la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios es mandamiento. La palabra de Dios es mandamiento. Entonces, si yo no obedezco la palabra, eso es lo que la Escritura llama pecado. Cuando yo no obedezco a la palabra de Dios, eso es lo que la Escritura llama pecado. Bien, sigamos en Hebreos 6, donde nos estábamos ahorita. Dice el 8, Hebreos 6, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué son los espinos? ¿Qué son los espinos? ¿Qué son los espinos? Miremos en Mateo capítulo 13. No perdamos Hebreos, por favor. Mateo capítulo 13, vamos a ver qué son los espinos. Ay, Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 22? Vamos a ver qué son los espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué son los espinos? Cuando yo recibo la palabra, cuando yo la conozco, pero simplemente no la obedezco por el engaño del mundo. Porque entonces yo no tengo tiempo para predicar, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que pagar, porque yo tengo que hacer, porque yo tengo que... Y no estoy produciendo fruto, no estoy dando frutos. Entonces, ¿cuáles son los espinos? Cuando la palabra cae en el hombre, pero los afanes de este mundo no dejan que yo predique la palabra. Porque yo vivo para las cosas de este mundo y no estoy viendo el mundo venidero, el reino de Dios. Nosotros, los hombres, los que conocemos la palabra, sabemos que ya nuestra morada no es en este mundo, porque tenemos un reino eterno que nos espera. ¿A quiénes? A los que trabajan, a los que producen y dan fruto. Mira, aquí lo dice el 23, ahí dice el 23, mire, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando yo escucho y entiendo, o sea, ¿qué es entender? Obedezco, porque sé que la palabra es mandamiento, entonces yo empiezo a producir, a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Las personas que nosotros les prediquemos el evangelio. Cada persona que usted traiga a la iglesia, cada persona que usted bautice, cada persona que usted le enseña a rendir el culto, cada persona que usted le enseña a vivir la vida de fe, ese es un fruto suyo. Es un fruto suyo. Es su discípulo. Y eso es lo que le vamos a presentar al Señor el día que Él nos llame. ¿Cuántas personas usted predicó? ¿A cuántos usted bautizó? ¿A cuántos usted le dio la vida en su espíritu? ¿Cuántos? ¿Ya ustedes saben su número? ¿Tienen su número? Ah, bien. Entonces cada uno sabe qué número tiene que tener, ¿no? Porque es el mandamiento. Y acuérdese que la palabra siempre nos exhorta. Para eso sirve la prédica, para exhortar nuestra vida, para no seguir viviendo como la corriente del mundo. Afuera las personas viven como vive el mundo. Pero cada uno de nosotros sabemos que somos apartados, separados para servir al Señor. Bien, miremos Primera de Juan. Miremos Primera de Juan, también es bueno este versículo. Primera de Juan, que tiene que ver acerca de las cosas del mundo. Primera de Juan está casi al final, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1,
¿Qué dice Primera de Juan 1, 15 al 17? Primera de Juan 2, no escuchan bien. Hoy estoy como medio enredado, oiga. Estoy como, no pude dormir bien anoche, estoy como medio, bueno, ahí me disculpan por favor. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí vemos? Que el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra de Dios, el que predica el evangelio, ¿qué pasa? Permanece, o sea, tiene vida eterna. Nosotros tenemos que entender que los que somos llamados, no todo el mundo es llamado para este propósito, pero los que son llamados tienen que obedecer el ministerio, tienen que obedecer a la palabra. ¿Se acuerda que Jesucristo qué hizo? Él llamó a todos. ¿A quiénes llamó? A 12. Él llama, Jesucristo llama. Pero de nosotros, estamos viendo cómo estamos tocando la Biblia en diferentes lugares, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Acabamos de ir a Deuteronomio y ahora estamos ya casi en el final. Para que veamos que la palabra de Dios no cambia. Dios no miente. La palabra de Dios siempre es igual, podemos tocar principio y fin y vamos a hablar siempre de lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos da fe, que su palabra es eterna. Entonces la voluntad de Dios ya está dispuesta, ya la voluntad de Dios se ejecutó desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos toca a nosotros los hombres usar nuestra voluntad para alinearla a la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Nos toca a los hombres usar nuestra voluntad para alinearlos a su voluntad y participar dentro de su voluntad. La voluntad de Dios ya está, ahí está. Simplemente nos toca a nosotros usar nuestra voluntad para alinearnos a su voluntad. Bien, sigamos en Hebreos capítulo 6. Dice el 10, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire, Dios, dice la Biblia, que aún un vaso de agua no va a quedar sin recompensa. Dios no olvida la obra que cada uno de nosotros, por amor a su nombre, hagamos. Sabemos y entendemos que en el Antiguo Testamento, los hombres del Antiguo Testamento servían a Dios por temor, porque si ellos quebrantaban los mandamientos de Dios, venía sobre ellos castigo inmediato. Ellos recibían la justa retribución a su maldad, inmediato, venía castigo. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo los hombres recibían castigo. Por eso ellos servían a Dios por temor. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora nosotros servimos a Dios por amor a su nombre. Y dice aquí, mire, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Cuál es la obra? Miremos Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Qué dice Juan capítulo 6, 29? Juan capítulo 6, 29. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Predicar. Seguimos en la misma cosa. Esa es su obra, que nosotros prediquemos, que nosotros enseñemos, que nosotros conozcamos.
para poder enseñar. Si yo conozco, si yo aprendo bien, enseño bien. Entonces, eso es lo importante aquí. Esa es la obra, predicar el Evangelio. Y miremos qué dice en Apocalipsis. Hoy vamos a tocar toda la Biblia para que veamos que su palabra no cambia, su palabra siempre es eterna. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, esta es otra promesa que tiene la Biblia. Él va a recompensar todos los que por amor a su nombre le servimos. Eso es la promesa al final. Mire, ya al final del Apocalipsis, esa es una promesa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito la palabra, si yo no predico, si yo no enseño, si yo no hago discípulos en el nombre de Jesús, ¿será que voy a recibir recompensa? ¿Será que voy a recibir algo de parte del Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Y aquí, ¿qué dice? Aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si yo no sirvo, ¿será que yo recibo la recompensa? Ah, bueno, entonces no recibo nada. Muy bien, tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir al Señor. Hebreos 6, sigamos. Sigamos con Hebreos 6. Vamos a leer del 11 al 15. Hebreos 6, del 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire, Dios que no necesita de nada ni de nadie, Dios que no lo contiene esta creación, dice que Dios juró por sí mismo. Dios interpuso juramento por sí mismo, para que esta su palabra se cumpla. Entonces, ¿sí ve que dice que Abraham esperó la promesa? ¿Cuál fue la promesa que esperó Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? El hijo, ¿cierto? Isaac. En tu vejez, en el tiempo de la vida vendré. Pero sabemos que por Isaac vino el Mesías. Pero la promesa, cuando él vio a Isaac, dijo: ay, fue verdad esto. Fue verdad que Dios cumplió su palabra. Entonces, igual nosotros tenemos que esperar con paciencia la promesa de Dios, la vida eterna. Esa es su promesa. Y mientras estemos cumpliendo su mandamiento, mientras estemos obedeciendo su palabra, vamos caminando hacia esa promesa. Sigamos el 15. Vamos a leer del 15 hasta el 20. Del 11, ¿quedamos en el 11? En el 15 quedamos, ¿verdad? 16, bien. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿será que hay algo imposible para Dios?
¿No? Ay, ¿cómo que no, si lo acabamos de leer? Claro que sí. Hay algo imposible para Dios. Dios no miente, Dios no cambia. Aquí lo dice en el 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, Dios no cambia. Su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Entonces, por eso dice ahí mismo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿Qué es asirnos? Para agarrarnos de esa palabra. Dios no miente, Dios no cambia. Y sobre esta promesa nosotros los hombres tenemos que estar fundamentada nuestra fe, sabiendo, entendiendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, si Dios no hubiera venido, si Jesucristo no nos hubiera hablado, nosotros tendríamos excusa. Si Jesucristo no hubiera venido a esta creación y no hubiera dejado su palabra, nosotros los hombres tendríamos excusa. Pero como Dios ya habló por medio de su palabra, y su palabra es Jesús, nosotros los hombres ya no tenemos excusa delante de Dios. Veámoslo, Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? ¿Qué dice Juan 15, 22 y 23? ¿Qué dice Juan 15, 22 y 23? ¿Ve? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, ustedes los hombres no tendrían pecado, pero ahora nosotros no tenemos excusa por el pecado, porque ya Dios habló. Ya Dios habló. ¿Y sabe qué nos va a juzgar a nosotros en el día postrero? Su palabra. Si yo no la obedecí, la misma palabra que está aquí escrita en este libro, ella nos va a juzgar. Miremoslo, Juan 12. Juan 12, dice en el 44, vamos a leer el 44 al 50, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ve, Jesucristo no vino a hablar por su propia cuenta. Él vino a manifestarnos toda la voluntad del Padre. Toda la voluntad del Padre, el Hijo la manifestó. Entonces, esta misma palabra que nosotros tenemos aquí en la Biblia, esta palabra es la que nos va a juzgar. Si yo no obedezco el mandamiento de predicar el Evangelio, si yo no hago discípulos, si yo no vivo la vida de fe, si yo no oro de madrugada, si yo no oro siempre que esté atribulado, si yo no leo la Escritura, si yo no vivo conforme a su palabra, la palabra misma me juzgará, porque todo lo que estamos hablando y conociendo está escrito. ¿Se acuerda cómo le respondía Jesucristo a Satanás? Escrito
está. Nosotros los hombres no tenemos excusa. Ya nada nos tienen, ya no, y menos nosotros los que estamos en esta congregación, aún menos, porque si se dan cuenta, nosotros aquí solamente escudriñamos y enseñamos lo que está escrito. Bien, entonces hoy estamos hablando y conociendo acerca de Jesucristo, y sabemos que su palabra es eterna. Dios no miente, Dios no cambia, y la resurrección de Cristo ya estaba dispuesta desde antes. ¿Desde cuándo ya se había hablado acerca de su resurrección? Miremoslo en el profeta Oseas. Si quiere busquen en el índice, porque es un profeta ahí del Antiguo Testamento. Miremos Oseas acerca de la resurrección de Cristo al tercer día, para que veamos que su palabra es eterna. ¿Qué dice el profeta Oseas, capítulo 6? Oseas, capítulo 6, ¿qué dice del versículo 1 al 3? Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está. Su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. ¿Por qué dice aquí? Miremos en el 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sabemos y entendemos que la sangre del Hijo de Dios, dice en Primera de Pedro, que la sangre del Hijo de Dios está destinada desde antes de la fundación del mundo. Igualmente, el Hijo de Dios ya estaba apartado desde antes para que el Hijo viniera a esta creación, muriera y heredara su trono, su diestra, y glorificara al Padre. ¿Cómo el Hijo de Dios glorificó al Padre? ¿Cómo el Hijo de Dios glorificó al Padre? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento, cuando el Hijo muere en la cruz, cuando el Hijo cumple toda la palabra, ¿se acuerda que Jesús dijo en la cruz, consumado es? Ya, listo, se acabó. Ya cumplió toda la palabra, el Hijo cumplió todo el propósito, todo lo que estaba escrito, el Hijo lo obedeció. Ahí fue cuando le dio la gloria al Padre, porque el Hijo no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Entonces, el Hijo ya estaba apartado para que viniera y muriera, pero dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿para qué Dios permitió que un ángel en el cielo pecara? ¿Para qué Dios permitió que ese ángel fuera arrojado a la tierra y que ese ángel tentara al hombre y el hombre cayera? ¿Para qué Dios permitió eso? Para que el hombre estuviera bajo pecado, estuviera maldito, apartado, separado de Dios. Para eso fue que Dios permitió el pecado. Entonces, por eso dice aquí que Dios dice en el 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Porque primero Dios permitió que el hombre estuviera apartado, separado de Él, estuviera en esa condición maldita, que dice la Biblia. Pero por medio de Jesucristo viniera ¿qué? La bendición. ¿Qué es lo contrario a bendición? Maldición. Entonces, en el antiguo pacto todos los hombres están malditos, apartados, pero en el nuevo pacto todos los hombres estamos en bendición, si creemos en Jesucristo, ¿no? Obviamente. Entonces Dios mismo hirió, pero Él mismo curó, porque Él envió al Salvador.
Y por medio de que el hombre estaba en pecado, por medio de que había pecado en este mundo, el Hijo de Dios murió, porque la paga del pecado es muerte. Pero también sabemos que el Hijo resucitó, porque en Jesús no había pecado, sino que Él fue a morir por el pecado de nosotros los hombres. Esa es mi fe, en eso yo creo. Y sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre los hombres han querido borrar de la faz de la tierra, que la palabra de Dios no se cumpla, que la palabra de Dios no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay uno que no quiere. ¿Quién no quiere? Satanás. ¿No que ese es nuestro enemigo? Él no quiere que la palabra de Dios se cumpla. Él no quiere que la palabra de Dios se lleve a cabo. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Miremos en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 5, y vemos cómo aquí, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a leer del 29. Hechos capítulo 5, vamos a leer desde el 29. Miren lo que dice el 17. ¿Qué dice? Pedro y Juan son perseguidos. Pedro y Juan ya estaban predicando el Evangelio, estaban predicando a Jesucristo. Pero miremos qué pasa aquí, para que ahí, esa es la introducción, pero miremos desde el 29. Hechos 5, 29, vamos a leer hasta el 42. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí estamos viendo? ¿Sí estamos viendo aquí lo que dice en el 39? Mas si es de Dios esta obra, no la podéis destruir, mas si es, tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Y conviniendo con él, en el 38. Y ahora digo: apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, permanecerá para siempre. Entonces veamos cómo la palabra de Dios, y cómo desde el principio, cómo los hombres no han querido que la obra de Dios se sostenga. Pero ¿será que se sostiene o no se sostiene? Hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy. Pero ¿gracias a quién? ¿A nosotros los hombres? Veámoslo. Aquí que dice en el 32, en el 30. ¿Qué dice en el 30? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole un madero. A este Dios ha exaltado con la diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿esta es la obra de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros los hombres no podemos hacer nada, por favor. El Espíritu Santo es el que sostiene la obra del Señor. Pero ¿a quiénes es dado el Espíritu Santo? A los que le obedecen, a los que obedecen su palabra, a los que predican el Evangelio, a los que hacen discípulos, a los que oran, a los que leen las Escrituras. Para ellos es dado el Espíritu Santo, para que la obra del Señor se sostenga hasta el día de hoy. El libro de Hechos de los Apóstoles aproximadamente fue escrito en el año 50 después de Cristo. Imagínense, y hasta el día de hoy la palabra del Señor se cumple, porque Dios no miente, porque Dios no cambia. ¿Desde cuándo está la promesa del Espíritu Santo? ¿Ustedes la quieren conocer? ¿Desde cuándo? Miremos en el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, profeta Joel. Veamos desde cuándo está la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel 2, del 28 al 32. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Desde cuándo está escrita esa profecía? ¿Saben más o menos desde cuándo? Desde el año 350 antes de Cristo. Está la profecía del profeta Joel. Y vemos cómo hasta el día de hoy, los que creen en él, los que creen en su palabra y obedecen, reciben el Espíritu Santo de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esta iglesia, la mayoría de las personas que estamos aquí ya somos bautizados en el Espíritu. Y la única manifestación que enseña la Biblia es en hablar en nuevas lenguas. Y el Espíritu Santo es el que me va a ayudar. Recuerden que Él es el ayudador, para que nosotros prediquemos, para que nosotros enseñemos y la obra del Señor se mantenga, se sostenga hasta hoy y hasta que cielo y tierra pasen. Por eso Jesucristo dice, mire, yo soy la verdad. ¿Qué dice cuando Él es la verdad? Está diciendo que Él no miente, que Él no cambia.
Por el contrario, la verdad de este mundo es temporal, es de este mundo. ¿Es verdad que el día tiene 24 horas? ¿Sí es verdad o no? ¿Es verdad que el día tiene 24 horas? Sí, claro que sí. Pero esa verdad es mientras exista este cielo y esta tierra. Porque cuando este cielo y esta tierra pasen, ya, no va a ser más 24 horas, porque es una verdad de este mundo. Es una verdad relativa, pero la verdad de Dios es para siempre. Y esa es nuestra fe. Entonces, sobre estas promesas, la iglesia recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué tiene que ver todo lo que hablamos hoy? Entonces, vayamos a Mateo para que terminemos. Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, ahí Mateo, ¿dónde está Mateo? Mateo 28, 13. Mateo 28, 1, perdón. Mateo 28, capítulo 28, versículo 1. Dice, para que terminemos, dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Muy bien. ¿Cuándo dice que pasado el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Eso es, el primer día de la semana es el domingo. Nosotros desafortunadamente lo convertimos como el último día, pero en la palabra de Dios y para el pueblo judío, el domingo es el primer día de la semana. La semana empieza el domingo, el domingo es el primer día de la semana. Y entonces ese día se estipuló como el día del Señor. En latín la palabra domingo se dice días dominicus, algo así. Dominicus Dei, días dominicus, una cosa así, que es día del Señor. No, días, ahorita lo buscamos, por ahí está, ahorita lo buscamos. Días dominicus, es día del Señor. Hoy domingo, la iglesia se congrega el día del Señor. Nosotros como iglesia no nos congregamos ni el lunes, ni el martes, ni el domingo, porque el domingo es el día del Señor, porque el día del Señor fue el día que el Señor, ¿qué? Resucitó. ¿Y cuándo ustedes creen que se empezaron a congregar los discípulos? ¿Qué día? ¿Será que el domingo? Veámoslo. Mire, no perdamos aquí Mateo. Veamos Hechos 20. Miremos Hechos 20. Recordemos que el domingo es el primer día de la semana, o el día del Señor. ¿Qué dice? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se congregaron? El primer día de la semana partieron el pan, tomaron la cena del Señor. ¿Cuándo fue que el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis? Recibió el fin. ¿Qué día creen ustedes? Veámoslo, Apocalipsis 1. Veamos que este día es muy importante. Apocalipsis 1. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 9 y 10? Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla
llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué día estaba él? En el día del Señor, en el domingo. Mire, el domingo es un día muy importante para la iglesia, porque el domingo solamente, mire, en el domingo ¿qué pasó? Resucitó Jesucristo. El domingo ¿qué pasó? Se reunió la iglesia. El domingo ¿qué pasó? Recibimos el final, el Apocalipsis, el fin. Y vamos a ver más adelante qué también pasa el domingo. Pero sigamos en Mateo 28. Mateo 28 en el 2. Vamos en el 2, ¿cierto? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesucristo? Dice que María Magdalena y la otra María, la mujer, ¿cierto? Y la mujer en la Biblia, ¿quién representa? La iglesia, la ayuda idónea del Señor, su esposa. Entonces, ¿quién fue la primera que vio a Jesucristo resucitado? Su iglesia. Y nosotros el domingo, dice, nosotros rendimos el culto, ¿verdad? Y la palabra culto encierra 3 palabras que hemos escuchado, que hemos aprendido ya. ¿Cuáles palabras encierra la palabra culto? Postrarse, adorar, servir, ¿cierto? ¿Lo hemos estudiado o no lo hemos estudiado? Postrarse, adorar, servir. Miremos qué hicieron las mujeres. Miremos qué hicieron aquí en el 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Y después qué hicieron? Le adoraron. ¿Y después qué hicieron? Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos. ¿Y qué hicieron? Les sirvieron. Fueron y predicaron acerca de que vieron resucitado. Entonces eso hace la iglesia el día domingo. Rinde el culto. Venimos, nos postramos, adoramos y servimos al Señor por medio de su palabra, porque somos su iglesia, somos su esposa, porque esa es otra promesa, que el Señor cuando venga, Él viene es por su iglesia. Miremosla, Apocalipsis 19. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 19. ¿Qué dice Apocalipsis 19 del 7 al 9? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son llamados a las bodas del Cordero? Su iglesia,
Por eso es tan importante nosotros como hombres congregarnos, hacer parte de la iglesia del Señor. Si nosotros no nos congregamos, no vamos a tener parte en esta primera resurrección. Porque cuando el Señor venga, Él viene por su iglesia, los hombres y mujeres que se congregaban en el nombre de Jesús, los que tenían el Espíritu Santo de Dios reposando sobre sus vidas. Bien, terminemos, vayamos a Hechos. Y después de la resurrección, ¿qué pasó? Después de que Jesucristo resucitó, ¿qué pasó? Porque no terminó todo ahí. ¿Qué más pasó? Hechos capítulo 1, ya terminamos con este versículo. Miremos qué pasó ya al final, cuando Él resucitó, ¿qué pasó? Dice, en el primer tratado Teófilo, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Bien? Dice, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y miremos qué dice ahí mismo en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesucristo resucitó el domingo, ¿cierto? Y dice que se apareció ¿por cuántos días? Por 40 días, ¿cierto? Después de 40 días dice que Él ascendió al cielo y a los 10 días descendió, ¿cierto? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, aquí en la tierra. O sea, ¿a los cuántos días? A los 50. ¿Cómo? A los 50 días. Eso es Pentecostés. A los 50 días el Espíritu Santo vino a morar aquí en la tierra. ¿Qué día creen ustedes que vino el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿El primer día cuál es? Entonces cuenten, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? 7 días por 7, 49, más 1, o sea, ¿qué día? El domingo. ¿Sí estamos viendo? O sea que el día domingo también descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor, para que nosotros entendamos lo importante que es rendir el culto. Y entonces por eso dice aquí en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por medio del Espíritu Santo nosotros somos testigos de esta su palabra. ¿Y qué hacemos más cuando somos testigos? Damos testimonio, predicamos el Evangelio, gracias a la obra del Espíritu Santo. Jesús resucitó y Jesús dejó su Espíritu Santo en nosotros los hombres, y su Espíritu Santo nos toma como su cuerpo. Nosotros, dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han leído? ¿Por qué dice que somos vasos de barro? Porque contenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo hace morada, nos toma como su templo, nos toma como su casa. Cada uno de nosotros contiene el Espíritu Santo de Dios para enseñar la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que nos volvamos a Él con todo nuestro ser, y para que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, para que cada uno de nosotros tome
esa cruz, para que lleve el mandamiento, para que predique el evangelio, para que enseñe el nombre de Jesús a todos, para que más conozcan de la palabra, más conozcan de la obra de Jesucristo, más reciban el perdón de sus pecados por medio de su palabra, por medio de su obra. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy aquí congregados en tu nombre. Gracias porque con lazos de amor y misericordia nos has traído hasta este día, hasta este lugar. Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad, Señor. Obra con poder, Padre, porque tú resucitaste un día, un domingo, Señor, y porque tu Santo Espíritu descendió sobre tu iglesia el domingo, Señor, el primer día, el día tuyo, el día del Señor. Así que, Padre, te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a tu iglesia, derramando tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, Padre, para que cada uno de nosotros dé el testimonio de la verdad, para que las señales, que los prodigios nos acompañen en la predicación del Evangelio, para que glorifiquemos tu nombre, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo el poder, el honor, por todos los siglos, Señor, porque tú eres el Dios que no miente, porque tú eres el Dios que no cambia, porque tu palabra permanece para siempre. Así que obra con poder con esta tu palabra sobre tu iglesia y desciende sobre nosotros, Señor. Y que la bendición tuya, la que enriquece y no añade tristezas, sea siempre sobre cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.